Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlas? ¿Qué tal? Y todas y todos. Hola. Acabamos de escuchar a Vladimir Putin decir que cuando en economía se te cierra un mercado tienes que buscar otros y que, por tanto, Rusia está estableciendo acuerdos y canales prioritarios para exportar sus productos con China y con India. Sí, esto ya lo comentamos. Sí. Lo acaba, digamos, ¿Qué pasaría? De confirmar. Pasaría, pero ¿esto en qué horizonte nos sitúa? Es decir, ¿Rusia puede subsistir aislada de Occidente y dependiente de China? Económicamente, ¿esto cómo se traduce? ¿Cómo se lee? Ya luego hablamos de las repercusiones que sigue teniendo en nuestros propios bolsillos, ¿eh, Santiago? Bueno, a ver, si recuerdas, ya comentamos que si se iba a una situación, a un escenario en el que se le aplicaran sanciones al petróleo y al gas, porque es lo que de momento se ha aplicado la sanción, bueno, y al gasoil también, porque también se compraba gasoil, Rusia intentaría venderlo a otro lado, y de hecho China desde siempre, desde hace unos años, a cualquiera que le quiera vender gas se lo compra. Parece ser que Rusia ya está vendiendo bastante gas a China, lo que pasa es que a un precio más bajo del que se lo estaba vendiendo Europa. El petróleo se lo está vendiendo a China y también a la India, y por lo que a mí me ha llegado, parte del petróleo que Rusia le está vendiendo a la India se lo está vendiendo a Europa. Yo creo que la pregunta que tú has hecho, Carla, si Rusia puede subsistir buscando clientes alternativos, la pregunta es que sí. ¿Por qué? Porque no olvidemos que las garantías constitucionales, democráticas, etcétera, etcétera, que hay en Rusia hoy no son comparables a las de Europa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por utilizar un símil occidental, si en Rusia, debido a la guerra o debido a lo que sea, hay que aplicar un recorte de gasto público, se aplica y no pasa nada. ¿Por qué? Porque los ingresos que por estas ventas de gas, petróleo, etcétera, etcétera, Rusia tenga, si son menores de las que obtenía vendiéndolos a Occidente, y esto da lugar a que el presupuesto ruso sea menor y tenga que aplicar un recorte de gasto público, se aplicará y no tendrá consecuencias. Con lo cual, la respuesta a tu pregunta es que sí, que puede subsistir. No sé si me explico. Sí, perfectamente. Sí. Fíjate que hay otra cosa, Santiago, creo que es de hoy o de ayer, la Comisión Europea ha elaborado un informe bastante inquietante sobre los movimientos migratorios que se pueden empezar a producir en breve, ¿no? Por esta guerra, ¿no? Por hambruna. Y hay algo que se nos está olvidando, pero Rusia está ganando algunas pequeñas batallas y no en Ucrania, o grandes guerras. Es decir, está convenciendo a muchos países de que ellos no son los culpables de que haya escasez de alimentos o escasez de fertilizantes o de cereales, ¿no? Y se les está escuchando en el Magreb, en el Sahel, en algunos lugares de África. La propaganda Borrell, rusa está funcionando. Lo que decía Borrell el otro día de pelear el relato. De pelear el relato de que la culpa no es suya, la culpa es de Europa, que está impidiendo que viaje ese grano porque ellos podrían mandarlo, o que están subiendo los precios, y ese relato se está comprando. Y me imagino que todos esos mercados, que efectivamente son muchos de ellos países con regímenes autoritarios que tienen cierta sintonía con el régimen de Putin, ¿no? Obviamente, que no tienen una prensa independiente que pueda contravalorar estas declaraciones, pues van a empezar a comprarles también, con independencia de lo que pensemos nosotros, claro. Sí, aquí hay un tema que, desde luego, yo creo que, mi opinión personal, es que Europa, porque esto a Estados Unidos la verdad es que le queda muy lejos. Europa, yo creo que tenía que hacer algo que no ha hecho. A ver, la mayoría, el 90% del grano que Ucrania exporta, lo está exportando a través del Mar Negro. Mariupol ya es una ciudad que está totalmente controlada por Rusia. Odessa no. El problema es que Odessa ha minado su puerto, obviamente para que no entren barcos rusos. Entonces Rusia ha dicho, si Ucrania desmina, yo no pondré problemas
Además, Turquía se ha ofrecido de garante para que entren barcos de los países que compran grano a Ucrania y se lo lleven. Lo carguen y se lo lleven, ¿no? Entonces, entonces está la cosa aquella en que sí que no. Yo, en mi opinión, Europa tenía que haber dicho, o tenía que decir, de acuerdo, nosotros contribuimos en el desminado de los puertos. El caso es Esto que, claro, no lo ha hecho Europa. Ucrania dice, ¿cómo les voy a creer, no? También dijeron que iban a hacer unas maniobras en Bielorrusia y que estaban juntando gente. No, hombre, pues, pero sí. Entonces, no sé. Si interviniera Europa... Hombre, vamos... Pero llegando al relato, Santiago, que es lo que dices tú, es verdad que ese relato se lo están comprando en muchos lugares, en África, en Oriente Medio y en el Sahel, que es Europa y que es Ucrania la que impide salir ese grano porque tiene minado el puerto, ¿no? Santiago, de todas maneras, el panorama que dibujamos y que nos estás dibujando es el de que existen dos guerras, la convencional y la económica. Y en la económica hay un país que está actuando como mercenario porque no se tiene por qué someter, digamos, a las leyes a las que nos sometemos las democracias occidentales, ¿no? Esa guerra, ¿quién la va a ganar? Bueno, a ver, es que evidentemente hay dos niveles, o sea, es decir, la población rusa no se va a revolucionar porque haya un recorte de gasto público, cosa que el equivalente en Francia, en España incluso, sí que pasaría. Es que a esos niveles no se llegarían. Esto por un lado. O sea, son dos escenarios que no son equivalentes. En segundo lugar, si ese grano no sale de Ucrania, de verdad que es inimaginable lo que puede pasar en todo el Sahel, en el Magreb, en los consumidores de grano ucraniano, porque la suma de Estados Unidos, Argentina, Brasil, no pueden suministrar toda la demanda de grano. El grano se va a disparar y las hambrunas se van a disparar. ¿Quién va a ganar esa guerra? Nadie. Es más, se llegará incluso a que el grano llegue a hacer la cosecha de grano Ucrania y ese grano se pudra. Claro. Porque no podrá salir. Por eso decía que en este caso concreto, yo creo que la Unión Europea tendría que involucrarse más y decirle, vale, de acuerdo, nosotros vamos a llevar dragaminas para dragar esas minas. Entonces, bueno, a ver, yo la verdad no se me ocurre que la flota rusa vaya a atacar a dragaminas de la Unión Europea, con bandera de la Unión Europea, no con Alemania o España, bandera de la Unión Europea. Se me escapa, Y ese paso no lo ha dado Europa. ¿Por qué? No lo sé. Santiago, yo vuelvo al asunto de las sanciones a Rusia, porque estoy leyendo aquí que Rusia ha aumentado hasta un 38% el comercio con los países del grupo de los BRICS que hemos dicho antes, ¿no? Entonces, la Unión Europea está imponiendo sanciones a Rusia que no están afectando a Rusia como la Unión Europea estimaba, porque está haciendo comercio por otro lado, y sin embargo está teniendo estas repercusiones en el terreno europeo y en otras partes del mundo. A ver, Marta, las sanciones ya hemos comentado que tienen un efecto boomerang, es decir, siempre le acaban afectando en mucho o en poco a quien las impone. Rusia ha encontrado, ya los tenía, pero ha encontrado otros clientes que le pagan menos, pero evidentemente le pagan, con lo cual, ese impacto, es decir, es que de alguna forma nos vendieron la idea de que esas sanciones iban a arruinar a Rusia y la iban a sumir en la miseria más absoluta. Bueno, y esto evidentemente no es cierto. Claro, pero entonces, ¿hasta qué plazo es sostenible que sigan estas sanciones si no afectan a Rusia como ellos esperaban y sin embargo está teniendo estas repercusiones por el efecto boomerang? Es que yo creo que, es decir, en Rusia, yo, bajo mi punto de vista, puede aguantar indefinidamente esta situación, a nivel económico, cuidado, a nivel económico, indefinidamente, y, sin embargo, cada vez le va a afectar más negativamente a Europa. La prueba la tenemos en que el flujo de gas
Rusia lo está cerrando poco a poco. Hay países que ya se los ha cerrado del todo, pero incluso Alemania se lo está cerrando. Entonces, yo lo que veo es que este invierno va a ser muy complicado. Es lo que decía la semana pasada, o sea, se avecina un otoño muy, muy caliente y Putin lo que le interesa es una guerra larga y aguantar, porque a su sociedad le puede meter la presión que sea. Pero Europa, a ver cómo va a aguantar este verano, o este invierno, mejor dicho, sin gas, con el gasoil y la gasolina disparados, y nuestra sociedad sí que no la va a aguantar. Perdona, pero lo que dijo la semana pasada Santiago Niño Becerra ha llegado incluso hoy al Congreso, ¿te acuerdas? El último verano, sí. Para después del verano, con estos ingredientes, tenemos la tormenta perfecta. Algún economista viene a decir que estamos ante el último verano. Y ustedes preocupados por la mesa del chantaje con estos señores. Bueno, señores, el chantaje es lo del gobierno catalán, bla, pero vamos, que el economista eras tú. Algún economista eras tú, claro. Bueno, que ya te llamamos el viernes para calibrar la repercusión que había tenido, pero sí, el País titulaba 5 columnas el domingo también, no sé qué, el verano, el último verano. ¿Te mantienes en lo del último verano o qué? Sí, evidentemente. La prueba la tenemos, es que hoy he intervenido, me han llamado para intervenir en Telemadrid en una en fin, sobre este tema, ¿no? Sobre el nivel de gasto, etcétera, y todo el mundo se va de vacaciones, o sea, es decir, todo el mundo. Bueno, pues hablemos del sector turístico. Antonio Catalán, que es fundador de grandes cadenas hoteleras como NH o AC, ha dicho estos días que las condiciones laborales de los trabajadores de la hostelería, esos que falta mano, tendrían que mejorar, porque además los precios de los hoteles también están subiendo. Sin embargo, el presidente de la COE, que es Antonio Garamendi, ha asegurado que la falta de personal en el turismo y en la industria y otros sectores no es un problema de salarios. ¿En qué quedamos, Santiago? Bueno, yo... a ver, es que hay cosas que no me cuadran. El señor Antonio Catalán es el consejero delegado de una cadena que tiene un hotel en Madrid, que actualmente tiene un precio, la habitación, de 400 euros, que está estudiando subirlo a 1.000 y que el año que viene es posible que se coloque en 1.500. Entonces, claro, yo me hago la siguiente reflexión. Un hotel de esas características tiene que contar con un personal cualificado, de alto nivel, idiomas, etcétera, etcétera, y yo entiendo que a ese personal tiene que tener unas condiciones laborales y salariales de acorde con esas características. Bien. Por otra parte, en Baleares también se quejan. Baleares, hoteles de todo calibre, más o menos de calidad, se quejan de que les falta personal. O sea, falta personal tanto en el máximo nivel como en el nivel más bajo. Personal de hostelería. Entonces, bueno, ahí viene la pregunta. Yo no puedo entender, en primer lugar, cómo no se paga más, evidentemente, en relación al valor añadido que aporta esa persona. ¿Cómo no se paga más? Y en segundo lugar, no entiendo cómo el señor Garamendi dice esto que dice. Porque es que eso no me cuadra, sinceramente. Yo creo que sí que es un problema de salarios, ¿no? Bueno, es decir, son problemas de salarios y de condiciones laborales. Claro. Sí, vamos a decirlo, porque está publicado. El Hotel Santo Mauro va a pasar de 400 euros la habitación a 1.500 el año que viene, porque creen que es el precio en el que tiene que estar Madrid. Pues hombre, es decir, si contratas a un joven para hacer de botones o una chica para estar, no sé, de camarera o de jefa de sala y le estás pagando el salario mínimo o le estás pagando 1.500, pues dirá, joder, es que con una sola habitación me estáis pagando mi salario de todo el mes y estoy trabajando aquí 12 horas. Pero John, perdona, pero es que el hotel X de 2 estrellas de Palma también se queja de que le falta personal. Ya. O sea, es que es todo el abanico. O sea, yo puedo entender que una persona que está en un hotel de 2 estrellas y que se le pagará en relación a esto, a lo que aporte, quiera buscar otro empleo que con mejores condiciones. Claro. Pero yo supongo que un hotel de 5 estrellas con estos niveles estará pagando en relación a lo que esa persona aporte. Un cliente de un hotel de 5 estrellas de ese nivel exige mucho, ¿eh? Claro.
Claro. Porque turistas Entonces, porque lo cierto es que turistas siguen llegando. Mira estos días en Bilbao lo que está ocurriendo. Sí, bueno, ayer entraron 3 cruceros, ¿no? 3 en Bilbao. Sí, 3 cruceros, sí. No sé si es la primera vez o es no la sé. primera, sí. Es la primera seguramente, ¿no? Que entran 3 cruceros, es decir, que de una patada... Son 4 o 5.000 pavos por ahí paseando. 5.000 personas, ¿no? Más 3.000 de tripulación que también tendrían sí. su ratito, ¿no? Hubo que poner autobuses lanzadera, entrando, saliendo. ¿Qué quiero decir? Que es que en una mañana Bilbao se llenó de gente. Bilbao, algo de Guernica, Guecho, etcétera, pero casi todos fueron a Bilbao. A ver el Bellas Artes, a ver el Guggenheim, a una ruta de pinchos, es decir... Bueno, John, y no te olvides de los que entran en Algorta, que también entran. Exacto, de los que entran ahí. O sea que volvemos otra vez a este turismo que entra un día... Un turismo de chancleta muy básico, tampoco genera... Van a los restaurantes de 2 estrellas, no tienen tiempo, se tienen que volver, compran 4 cosas, ¿no? Como los que asaltan las Ramblas cada vez que viene. O sea, esto forma parte de otra vez del modelo de turismo que necesitamos y del modelo, por tanto, de hostelería que necesitamos. Ese hotel Santiago de 2 estrellas en Mallorca, que no encuentra a nadie para que trabaje, joder, ¿cuánto está pagando y cuánto tiene que pagar ese chaval por una habitación en Mallorca? ¿no? O en Ibiza, por ejemplo, ahora, ostras, es que se te va el 70% del sueldo solo en el sitio donde vas a dormir y ducharte. No compensa. Sí, hombre, lo que pasa es que quizás, Santiago, siendo nuestra primera industria el turismo y planteándonos, como nos hemos planteado, que a lo mejor teníamos que abandonar un poco el turismo de chancleta y botellón y bocadillo, pero claro, pasar del turismo de botellón al turismo de 1.500 euros la habitación noche, a lo mejor hay un punto intermedio sobre el que tendríamos que convenir otro modelo, ¿no? Pero es que es igual, falta personal a todos los niveles. Es decir, se quejan los restaurantes de mucha categoría y los de poca, los hoteles de mucha categoría y los de poca. Es decir, por la razón que sea, que esto es mucho más, o sea, esto es sociológico, esto no es económico, se está produciendo un trasvase o una concienciación de personas que están en el sector servicios, hostelería, restauración, etcétera, etcétera, diciendo, no, estamos hartos de estar aquí, caricaturizo, estamos hartos de estar aquí, por la razón que sea, voy a buscar otra cosa. El hartazgo se entiende, lo que pasa es que no hay plan B. Quiero decir que tampoco vivimos en un país que sea boyante en la oferta de otros empleos, ¿no? Cuando veníamos de ser un país de camareros, ahora no sé, o sea, ese salto... Isaías, Isaías, sí que hay plan B. Sí. El plan B es dejar que entre migración, con bajo nivel, evidentemente formativo, para cubrir puestos. A eso le puede funcionar al hotel de 2 estrellas de Palma. Pero evidentemente a un gran lujo, 5 estrellas, no. Eso es más difícil ya. Bueno, la conclusión, sé que es muy científica, es que este es un mundo muy raro. John Sistiaga, hasta la próxima semana, amigo. Hasta luego. Santiago Niño Becerra, un abrazo, hasta el próximo miércoles. Muy bien, hasta luego.